Bienvenidos autistas y aliados. Esto es un café atípico, el programa de reflexiones neurodivergentes de mi cerebro atípico. El día de hoy nos acompaña Morado Valdiglesias del canal de YouTube Cine Morados, cuyas extraordinarias reflexiones de cine y neurodiversidad siempre les enlazamos en la lista de favoritos de nuestro canal. Ojo que la palabra extraordinarias es mía, porque a él no le gusta. No, yo de verdad creo que tus reflexiones son muy buenas, muy informadas, muy creativas además, y me encanta realmente ver las reflexiones que haces sobre neurodiversidad en particular, y sobre discapacidad también. Y honestamente, en habla hispana son muy pocas las personas que están analizando el cine vinculado a la discapacidad y particularmente el autismo, con el nivel de información con el que tú lo haces. Yo solamente tengo un pequeño problema con tus videos, y es que como en realidad muestras imágenes de la película, pues para verlos me tengo que sentar, pero si no te reemplazaría por por el programa que normalmente uso para limpiar, y me quedaría escuchándolo mientras hago todas las demás cosas que no necesitan ponerse a pensar. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy va a ser: tu hijo autista no es flujo. Hablemos de funciones ejecutivas. Morán nos va a ayudar hoy día a conversar sobre este tema, darnos un poco también perspectivas de otras personas autistas sobre cómo viven las dificultades con las funciones ejecutivas. Para comenzar, déjenme explicarles un poquito qué cosas son las funciones ejecutivas, porque es algo que muy pocas personas conocen y sobre todo algo que muy pocas personas asocian al autismo, ¿no es cierto? Cierto, ciertísimo. Es algo que la comunidad autista está peleando para que sea considerada dentro de las investigaciones científicas, porque representan una discapacidad real y dificultades verdaderas para las personas autistas en nuestro día a día, en nuestro quehacer cotidiano, y esto implica a todos los autistas, ¿no? Las funciones ejecutivas son básicamente el conjunto de habilidades que nos permiten asociar cientos de ideas, movimientos y acciones simples para poder llevar a cabo tareas más complejas, para adaptarnos al entorno con éxito o conseguir hacer de manera más eficaz las cosas, ¿no? Alcanzar nuestros objetivos. Las funciones ejecutivas, me hagan una idea, son planificación, fijación de metas, toma de decisiones, inicio de tareas, organización, inhibición, monitorización, anticipación, flexibilidad. Y hay varias más, pero estas son, vamos a ponerlo así, las 9 más relevantes, y sobre las cuales más se trabaja para poder, entender este tipo de dificultades, ¿no? Ahora, el problema con estos procesos cognitivos complejos es que suelen estar asociados a la capacidad de discriminar estímulos, y no solamente estamos hablando de los estímulos sensoriales, sino también de los estímulos emocionales y los estímulos cognitivos. Entonces, de aquí en más, básicamente lo que vamos a hacer es hablarles un poco de la experiencia autista con las funciones ejecutivas, cómo las vivimos, por qué representan una verdadera discapacidad y por qué está mal decir que las personas autistas son flojas, que es algo que escuchamos en las redes, con una frecuencia criminal. ¿A ti te pasa? Es decir, que lees a los padres hablando sobre sus hijos, sobre cosas que evidentemente son temas de funciones ejecutivas y que les dicen pues flojos, irresponsables y esas cosas. Ya no sé si me meto por otros grupos, pero hace unos años sí lo leía bastante y hoy en día pues como que por lo menos donde yo leo no suelen andar con tantos adjetivos. Simplemente dicen cosas que hacen, describen acciones que dejan de hacer o que hacen y que se preguntan cómo hacer que dejen de hacer eso o que perseveren.
Ujú. Ha cambiado bastante el mundo virtual respecto a nuestras dificultades en estos últimos par de años, ¿no? Hace 3 años nada más, cuando creamos Mi Cerebro Típico, pues esto era cosa de todos los días, encontrabas por todos lados. Ahora ya existen espacios donde se puede hablar del autismo con un poco más de respeto y sin la adjetivización negativa, pero aún las personas creen que uh, cosas como, por ejemplo, no hacer las tareas eh, o no perseverar en una actividad y cosas por el estilo, son cuestiones de falta de voluntad o cosas Y así. no, es que es difícil. Cuando yo estaba en la escuela, en primaria, Uh -huh. durante toda primaria, todas las materias me parecieron muy fáciles, pero yo nunca pude disfrutar de esa facilidad, nunca pude darme cuenta siquiera de que me parecían muy fáciles, porque lo que me resultaba muy difícil son las tareas de al volver a casa y tener que hacer tropecientas cuentas de restas y sumas y multiplicaciones y encima tener que hacerlas del modo en que se nota que lo has hecho. Uh -huh. Sí, O ahí sea, está, dime. no sé si en otros países pasan, pero en los 90 en la escuela de España donde yo estuve, Uh -huh. enseñaban las restas de modo que cuando te llevabas algo tenías que poner un puntito, pero yo me salía mejor las cuentas en plan por osmosis del cerebro. Mi cerebro hacía la cuenta, chip, y ya lo hacía. Pero no, tenía que poner el puntito. Y como tenía que poner el puntito, era otro paso más completamente arbitrario que tenía que meter y que me dificultaba poder trabajar. Recordarlo. Ajá. Sí, a mi hija le pasaba también lo mismo. En los exámenes de matemática tenía las respuestas correctas, pero como no ponía el procedimiento, el profesor lo calificaba como si no lo hubiera hecho, asumiendo que lo había hecho con la calculadora o cosas por el estilo. Cuando no, lo que pasa es que se le daba fácil trabajar las matemáticas dentro de su cabeza. El gran problema con eso es que terminó agarrándole tirria a las matemáticas, y lo cual afectó precisamente una de las funciones ejecutivas, ¿no? Que tienen que ver con la motivación intrínseca para poder desarrollar las tareas. Una de las funciones ejecutivas con las que estamos comenzando era con la planificación, que es una función ejecutiva que nos permite elaborar planes de actuación, generando una serie de pasos que nos llevarán a una meta concreta global, ¿no? A mí en particular, con el tema de la planificación, algo que la gente no ve, la gente cree que yo soy una planificadora extraordinaria, pero eso es porque yo planifico de manera consciente. Por ejemplo, si tú me dices a mí, um, ¿qué vas a cocinar hoy? Si mi trabajo de hoy día es cocinar, pues estoy en las nubes, ¿ok? Pero como yo me di cuenta de que no podía tomar las decisiones día tras día y no podía saber qué tenía que comprar y a dónde iba a tener que comprarlo y cuánto iba a tener que gastar y todas esas cosas cada vez que pensaba en el cocinar de cada día, pues resultaba un panorama agotador de solo ver tanta información que tenía que organizar. Entonces, cuando comencé a hacer mis propios mercados familiares en mi casa, me agarré una semana completa para hacer mi plan de cocina de todo un año. Entonces yo tenía un Excel donde tenía colocadas todas las recetas que podía preparar, ¿ok? Y con los contenidos pues de proteína, de carbohidratos, de no sé qué cosa y todo lo demás, para poder organizarlos día por día para todo el año. Y además tenía ya desarrollados todas las listas de mercado semana por semana y mes por mes, porque hago mercados mensuales para las cosas más grandes y que duran más tiempo, y tengo mercados semanales para las cosas como la fruta o la verdura. Y esta lista es pues una cosa
monstruosa, o sea, es algo que solamente hacen en los restaurantes. Y si yo no hubiese trabajado en un restaurante, no hubiese tenido la capacidad de hacer eso. Mi planificación es cognitiva. No, no puedo planificar de manera instintiva, como lo hacen las personas neurotípicas. Cualquier cosa que sea una tarea compleja, y ojo que cuando hablamos de tareas complejas estamos hablando de algunas cosas que para las personas neurotípicas son sencillas, como ir a comprar el pan, hacer el mercado, ¿no? Para mí esas no son cosas sencillas, son tareas complicadas que implican un montón de subtareas que se tienen que hacer en cierto orden, donde tienes que contemplar cierta cantidad de recursos, donde tienes que pensar en la cantidad de tiempo que le inviertes y hacer eso implica pues poner todas las subtareas, todos los recursos y todos los tiempos que van a tomar cada una de las subtareas y recién cuando las veo ahí todas juntas y enlistadas, ya puedo decir, ok, esta no la puedo hacer si no hago primero esta y esta no la voy a poder si no hago esta primero y recién ahí puedo determinar cuál es prioritaria en términos de cuál va primero, cuál va después. Como cuando arman las currículas de las universidades, por ejemplo, y te ponen este curso es prerequisito para este curso, ya, pero cognitivamente. En cambio, las personas neurotípicas lo hacen de manera instintiva y dicen, hay que hacer el mercado, ya, sí, hay que hacer el mercado. Apuntan en su lista, creo que 20 cosas que son indispensables para que no se olviden, se van al mercado y después, yo no sé cómo lo hacen. Es magia. Tienen Sí, poderes mágicos y no nos lo quieren decir. sí. A mí siempre digo pues que la gente ha malentendido lo que son las rutinas autistas. Las rutinas autistas no son que tú vienes, me das un horario de esta hora vas a hacer esto, de esta hora vas a hacer esto, de esta hora, y me lo impones y yo lo voy a seguir al pie de la letra y ya, así ya no voy a entrar en colapso. Las rutinas autistas son más un tema de familiaridad con la tarea. Quiere decir que hay determinadas tareas que son vitales o que para ti son vitales, que ya hiciste el trabajo de planificarlas y entenderlas de manera cognitiva y solo por eso ya puedes hacerla de forma automática. Y por eso cuando nos rompen esa rutina donde ya hiciste toda esa planificación, nos sometes al caos, nos sumes al caos. Nuestro cerebro sin estos, ¿cómo se llaman? Sin esta planificación cognitiva que ya hemos hecho, que ya hemos asimilado, otra vez se sume en el caos de estar planificando paso por paso y diciendo, ya no sé qué tengo que hacer ahora, ya no sé qué tengo que hacer ahora. ¿A ti te pasa con algo en particular? Sí, me pasa con ciertas tareas de hacer por casa que hago en una determinada orden. Uh -huh, Por ejemplo, yo desde hace unos meses me he acostumbrado a ducharme cuando vuelvo a casa de hacer algo fuera, uh -huh, ya sea de hacer recados, ya sea de darme un paseo. uh -huh, Cuando vuelvo a casa, lo primero que hago es pues, me lavo las manos y me ducho. uh -huh, Claro, que ¿qué pasa ahora? Llevo en el municipio donde vivo como 2 meses que no nos dejan salir del municipio, del uh -huh. recinto del ayuntamiento. Y claro, tengo que andar anotándome en la agenda ducha, porque si no, no me sale. Si no, es que, a ver, ¿cómo me voy a duchar si no he salido? Es que es algo así como que tu cerebro ya asume que como no puedes tomar decisiones inmediatamente, este, tu cerebro se acostumbra a que ya, esto se hace después de esto. Y eso es la única forma que tienes de hacerlo sin tener que pensar cognitivamente, ¿sí o no? Incluso a veces lo Uh-huh. he hecho así en otro orden y no lo disfruto igual. Sí, La cosa que más me gusta del mundo me ajá. la ponen en otro orden. Ah, pero es que yo pensaba que íbamos a hacerlo después. ¿No te gusta? Sí, sí me gusta, pero...
pero ya te genera una demanda de energía más alta y entonces ya no es tan positiva la experiencia. Cansa. Y, por ejemplo, hay cosas que a mí me gustan mucho hacer, pero las tengo que hacer de esta manera. Si yo estoy bien, estoy en un estado de bienestar, si no estoy en burnout y he estado bien esta semana, etcétera, hasta puedo darme el lujo de hacerlo fuera de mi rutina, o sea, fuera de los parámetros en los que acostumbro a hacerlo. Pero, pero si me encuentro mal, me encuentro desgastada o quemada, eh, algo que disfruto mucho se puede convertir en otro elemento sobrecargante, ¿no? Sí, sí, me acuerdo ahora de... me suele pasar que cuando empiezo a hacer una actividad muy social, lejos de casa, todos los días, Ujú, los primeros días, por ejemplo, en cursos de cosas con asignaturas y tal, los primeros días que son muy sencillos, muy de introducción, ujú, me, me estimula lo suficiente como para que realmente estimule mi imaginación, mi intelecto, y eso hace que mi imaginación, mi creatividad se desboque y empiece a... Se me ocurren más cosas, puedo tener más creatividad en general, soy ujú. mejor artista en esos días. ¿Ya? Pero claro, son los primeros días cuando es de introducción, luego empieza la parte más complicada y entonces necesito intelectuales, dedicarlos al curso y entonces empiezo a sentirme miserable porque no puedo sublimar la parte creativa mía Ujú. porque están todas las funciones ejecutivas en el lado que no es, vamos, en el lado más terrenal. Claro, en el cumplimiento. Exacto. Mm. Ahí, eso también está vinculado con la siguiente de las funciones ejecutivas, que es la fijación de metas. La fijación de metas está vinculada a la motivación. Se trata de la habilidad que nos permite decidir en qué vamos a invertir nuestras energías y hacia dónde vamos a dirigir nuestras conductas. El gran problema es que la motivación autista no funciona como la motivación neurotípica. Ah, no sé cuál es tu experiencia al respecto, pero para mí eh, la motivación es intrínseca y está muy cercana y muy vinculada a mis pasiones, a mis intereses especiales o a mi curiosidad. En ese mundo, en el mundo neurotípico, eh, ¿cómo se llama? La pasión está muy mal vista eh, precisamente porque este mundo funciona en términos no de la satisfacción personal y el bienestar individual y el bienestar de las personas, sino que está construido alrededor de la productividad y la explotación de la persona como recurso humano, ¿no? La objetualización del ser humano como una herramienta para las organizaciones o incluso para la comunidad. Las mismas comunidades han perdido su sentido de comunidad para empezar a valorar a sus miembros por lo que aportan, este, negándoles el, um, el derecho a vivir y explorar su apasionamiento. Y la persona autista, pues su motivación siempre es intrínseca. No sé ti, yo creo que sí, pero a casi todos los autistas la motivación extrínseca no nos funciona. Por eso es que el conductismo falla tanto con nosotros en las escuelas, en todos lados. Es decir, Precisamente, sí, precisamente. Estaba pensando en Star Trek. A lo mejor hay alguien que no haya visto Star Trek, pero yo lo explico. Hay unos malos que se llaman los Borg, que son hombres máquina, uh -huh, y se convierten todos en un colectivo en el que la, el espíritu de cada uno no importa, no son más que peones, peones, peones. uh -huh. Y luego está la Federación Unida de Planetas, donde cada cual puede
investigar puede aventurarse a desarrollar su espíritu y Ujú, sus pasiones y sus verdades. ujú. Y eso es lo que pasa. Sí, o sea, realmente o sea, desde la industrialización, la sociedad humana se ha convertido en una especie de cubo Borg, donde los niños son ingresados pues a escuelas para convertirse en otro miembro de la colectividad Borg, donde deciden, desde donde se decide cuál va a ser tu papel productivo dentro de esta máquina, y si no estás inmerso dentro de esa productividad de la máquina, pues tus derechos son recortados, eres considerado una persona menos válida, etcétera. Y eso es un grave problema, no solo para las personas discriminadas como nosotros, o para las personas que tienen intereses que están fuera del, del colectivo Borg, este, sino para la misma humanidad, porque la verdad es que la humanidad no se desarrolla, evoluciona ni crece obedeciendo a los mandatos de unos cuantos privilegiados que conducen el cubo, o sea, de la mente colmena, sino que como especie y como toda la vida en realidad, es en la diversidad de intereses, en la diversidad de investigación, en la diversidad de pasiones, desde donde se van encontrando nuevas cosas que alimentan nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestro convivir. Ahora, es un problema esto de la fijación de metas, porque tienes unos niños pues que de plano no se les permite experimentar con la fijación de metas desde su motivación intrínseca. Y llegamos a crecer como adultos a los que nos convencen de que no tenemos metas, ¿cómo se dice?, realistas, Eso es, válidas eso es como quieren llamarlo, pero son perfectamente realistas. y Lo único que hace perfectamente falta válidas. es que haya un consenso. No vale con que yo lo crea si todo el resto no lo cree. Claro, por ejemplo, una persona que investiga las hormigas. La gran mayoría de la sociedad opinaría que investigar a las hormigas no tiene ningún valor social, pero del aprendizaje de las hormigas, pues vamos sacando muchos temas de biomecánica que se aplican después a maquinarias, y así, o sea, hay un montón de cosas. No hay absolutamente ningún interés en el mundo que no tenga un valor potencial. Entonces, pero lamentablemente nos hemos acostumbrado y hemos desarrollado una sociedad que niega el valor potencial de toda clase de pasiones que no estén suscritas a la productividad, y a calzar dentro de una norma Borg, sí, literalmente Borg. Sin Es, imaginación. sí, entonces niños que crecen con esta idea de te tienes que fijar metas, o sea, tienes que seguir con estas metas que te imponemos desde el exterior, pero no son coherentes con la forma en la que tu cerebro funciona en términos de motivación, pues son personas que no tienen la oportunidad de explorar y aprender a regular y a usar de manera inteligente, de manera madura, su propia motivación. Y, y ahí sí, o sea, realmente quedamos terribles. Los padres dicen, mi hijo no persevera en sus tareas, pero qué bien que persevera con el juego que está jugando, pero después también vienen y se quejan de que le gustan los dinosaurios y no quiere hablar de nada que no sean dinosaurios. O sea, sí hay motivación, lo que pasa es que le estamos exigiendo que se motive o que se fije metas en un área que no es suya, que Exacto. no le corresponde. Entonces, eso discapacita a la larga porque construimos mundos donde solamente determinados tipos de intereses son validados, y las personas que están dentro de otros intereses pues se ven excluidos del sistema.
Y al final el mismo sistema pierde, como dice Nick Walker en su descripción del autismo, ¿no? Las diferencias cuando son acomodadas siempre resultan en algo positivo, siempre generan mejoras para todos, ¿no? De ahí Mira, pasamos... Dime. Ajá, hablando de colmenas, se suele hablar de las comunidades de abejas como, como colmenas, ajá, precisamente, pero dentro de la colmena hay roles, distintos roles, distintos cargos, distintas distintas configuraciones biológicas. iniciativas. Ujú. Exacto. Y entonces, precisamente es lo que forma una comunidad. También la misma relación con los apicultores. Una, un apicultor que haga mal su trabajo, las abejas se van a marchar a otro lado. Sí, claro. El, Cuando yo era chica, a partir de los 6 7 años más o menos, yo estaba convencida que quería ser maestra de preescolar. Así, recontra convencida de que sí. Me encantaba sentarme con los niños más pequeños. Seguí creciendo y seguí queriendo ser maestra preescolar porque yo no toleraba conversar con la gente de mi edad y me gustaba pasar el tiempo con los niños más pequeños. Primero que nada por mi sensorialidad, por mi necesidad por la facilidad con la que me sentía con personas que no tenían las complicaciones sociales del lenguaje, eh, por lo mucho que me entusiasmaba ver cómo las personas van alcanzando hitos y todo lo demás. Sistemáticamente y por años, mi familia me dijo, te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre, lo cual es cierto. En mi país, un maestro en esa época, pues cobraba nada. O sea, realmente es una carrera muy poco valorada en el tercer mundo, en el Perú en particular. Este, y me quitaron las ganas de esto. Entonces, ya cuando me dicen que aquello que me motiva no es una meta válida, tú te imaginas lo que ha sido mi cerebro tratando de encontrar, de fijar, o sea, de cumplir con esta función ejecutiva de fijación de metas, cuando no había ninguna motivación para ninguna, o sea, me decían, no, es que tienes que ser abogada, como abogada, sí, y a ti te gusta discutir y argumentar, y tienes que ser abogada. Pero yo no tenía ninguna motivación al respecto. Entonces, la fijación de metas está vinculada a la motivación y bueno, las personas neurodivergentes y las personas autistas en particular, sus motivaciones no son valoradas. Así que al final, fijar metas se convierte en algo complicado porque nuestras metas nunca, si yo quiero, por ejemplo, me dicen para salir a la calle, pues a mí lo que me motiva de salir a la calle es ir a un parque y tirarme en el jardín y estar debajo de un árbol y sentir lo fresco que se siente ahí, etcétera. Pero la gente quiere que me fije metas que implican irme lejos de mi comunidad chiquita donde me siento cómoda, o tienes que salir de viaje y conocer el mundo. eh, y no hay ninguna motivación para desarrollar eso. Bajamos a la siguiente. Sí, ibas a decir algo. Eh, sí, se me había ocurrido otro ejemplo, pero es un poco violento, entonces no lo digo. Ya, como tú prefieras. Este, la siguiente vendría a ser de toma de decisiones. Bueno, es que se trata de la habilidad que nos permite determinar qué opción escoger entre múltiples opciones que se nos presentan. Nosotros estamos ya grabando esto por segunda, bueno, en realidad conversando esto por segunda vez porque me olvidé de grabar. Este, pero justo habíamos estado conversando con Morado de que el mundo moderno nos da muchas opciones para escoger, demasiadas. O sea, tú vas al supermercado y querías comprar pasta para la comida, pero no tienes ahí una pasta, dos pastas, tres pastas, ¿no? Tú ves el estante del supermercado y hay 20 marcas de pasta, 15 formas diferentes de pasta, y cada una de todas estas cosas con diferentes precios. Y encima, a veces los precios ni siquiera están debajo de la pasta que le corresponde, tienes que estar leyendo uno por uno y toda la demás cosa.
y tienes que pensar en, ya, esa pasta, ¿qué salsas voy a preparar este mes? Entonces, ¿qué pastas voy a llevar? Y hace que todo, el hecho de poder escoger una cosa, sea un trabajo complejo y que te demanda mucho tiempo que deberías estar utilizando en otras cosas importantes. Yo voy al mercado y compro siempre codito, la pasta conforme codito, ¿cómo se llama? De la misma marca y que siempre tengo una idea más o menos de cuánto es el precio, porque a diferencia de los neurotípicos que agarran, vienen, pasan y ponen uno, ponen otro, ponen otro, yo no sé con qué criterio, como dijo Morado hace rato, ustedes hacen magia y no nos quieren contar. Yo, si no decido antes de ir a comprar, pues me voy a pasar una hora revisando los precios, los ingredientes, a ver cuál marca es mejor, a ver cuál de las pastas se presta para las cosas que cocinemos en mi casa, y nunca voy a salir del supermercado. Lo que a otra persona le toma un jalar y meter al carrito, a mí me toma pues una hora, 2 horas decidirme. Y Entonces, bueno, lo has explicado bastante sencillo. En mi caso, para mí, no es, no es el mismo supermercado uh-huh, a una hora del día que a otra hora del día. Se también. convierte en otro local completamente distinto, aunque se vea igual, pero el ambiente de la gente, las cajeras que haya, la música, cambia Todo mucho. es mucha información. Hay demasiada información. Es cuando te cambian las... Yo creo que nosotros percibimos el mundo como un sistema de, de detalles, un sistema con muchas cosas que forman parte de ese sistema. Mientras que los neurotípicos ven al gallo y dicen gallo y se quedan en gallo, nosotros vemos todo lo que constituye un gallo. No, yo no pienso en un gallo y veo una silueta de un gallo. Veo plumas, veo al esposo de la gallina, veo el papá del pollito, veo un bípedo, veo un ave, veo, o sea, mi cerebro evoca que las aves son una evolución de los dinosaurios, demasiada información. Es, todo lo veo al mismo tiempo y todo con el mismo nivel de priorización, si le quieres decir de alguna manera. No, no hay una sola información que sea más relevante que la otra. Entonces, tomar decisiones cuando percibes más información es más complejo. Es como, por Sí. ejemplo, que te manden a hacer una resta no te cansa, pero cuando te mandan a hacer 40 restas y que además tienes que hacerlo con el puntito, y además tienes que hacerlo con la raya de abajo en rojo y el signo de más, menos, también con el lapicero rojo, y con el lapicero azul tienes que hacer los números. Las personas neurotípicas lo hacen automático. Yo tengo que pensar cada vez que hay un nuevo dato en ese dato. Y hasta que no lo rutinizo, hasta que no lo convierto en una rutina inflexible, por así decirlo, no puedo hacerlo en automático. Ajá. Me pasó esto en la última vez que estuve en una oficina, en formación, nos dieron, estuvimos un par de semanas haciendo cosas de robots. Entonces, los primeros días era familiarizarnos con los comandos de introducir las instrucciones para el robot. Pero la interfaz para marcar cada una de las instrucciones para mí era complicada de por sí. Tenía que andar dibujando la interfaz para aprendérmela y me decían, no hace falta que lo dibujes si la semana que viene lo vamos a dejar. Peor me lo pones. Si la semana que viene lo vamos a dejar, ¿para qué me voy a estudiar esto? Sí, también me pasa. Tú sabes que cuando yo voy a hacer trámite, en mi familia la gente dice, Bárbara es la que hace los trámites, Bárbara me haces este trámite, Bárbara me hace este trámite, lo cual es completamente ilógico teniendo en cuenta que soy autista y tengo
serios problemas con las funciones ejecutivas. Tengo tan serios problemas con las funciones ejecutivas que soy la loquita organízalo todo, porque soy tan consciente de mis dificultades que tengo mi calendario de Google, tengo mi agenda, tengo un cuaderno para apuntar y tengo un cuaderno por cada subproyecto que llevo. O sea, para que te hagas una idea, con sus respectivas tareas y todo lo demás. Soy la loquita planes. Sin listas, no hago nada. Me paralizo, no sé qué hacer, no sé cuál es el siguiente paso. Pero con listas sí. ¿Sabes por qué puedo hacer trámites a diferencia de otros autistas? Porque yo voy al lugar a donde tengo que hacer el trámite con un cuaderno y un lápiz. Y le digo, ok, quiero hacer este trámite a la persona de informes. Dígame qué tengo que hacer. Y me hago la boba, la verdad, eso es lo que tengo que hacer para que las personas sean comunicacionalmente efectivas conmigo. Empiezo a apuntar punto por punto todo lo que me dicen que tengo que hacer. Después le digo, entonces tengo que hacer eso en este orden. Primero hago esto, después hago esto, después hago esto. No, 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 señorita, eso va después de tal. Ah, ya, y lo cambio de sitio. Y después le digo, y esto de acá. Tengo que llevar qué cosas para el primer punto. ¿Qué documentos me van a pedir? Y la gente ya me empieza a mirar como, ¿qué le pasa a esta? Y le digo, disculpe, pero es que soy autista. Si yo no apunto y no tengo todo completamente ordenado, no voy a poder hacerlo. Lo necesito. Ah, ya empiezan a hablarme como si no, como si autista significara que no piensas. Mire, le voy a explicar. Entonces, después de esto va a ser esto, y aquí le van a pedir esto, y recién allí te dicen las cosas, por si no te dicen, vaya a tal sitio, presente tal cosa, y vaya a tal sitio, y los otros 8 pasos que estaban en medio entre una cosa y la otra, no la mencionan. Es verdad, Entonces, eso me pasaba en el instituto, en ajá, secundaria sobre todo, que eh, no puedes pedirle al profesor tanto. O sea, dejan cosas en el aire y yo, por mucho que me pase los 45 minutos de la clase anotando cada cosa, ojalá yo hubiera aprendido taquigrafía, da igual, no puedes saber qué es lo que tienes que anotar, qué es lo importante, qué es lo que no. sí. Al final solamente te acuerdas de cuando el profesor se pone guasón a decir, esto no va a entrar en el examen, pero es muy interesante. Y efectivamente te cuenta la historia del tamarro insperatus y te acuerdas nada más de un dinosaurio. Es que de verdad ya es, ¿sabes cómo hacía yo para estudiar? Yo tuve mucha suerte, yo pasé el colegio con muy buenas notas, nunca tuve ningún problema con mis notas, llevaba muy malos cuadernos, o sea, los cuadernos de apuntes siempre no tenían muy buenas calificaciones, pero mis notas al final siempre eran 20, 20, 20, que es la nota máxima acá. Pero ¿sabes por qué? Porque a mí me matriculaban y supuestamente en esa época el colegio comenzaba el 5 de abril, pero los cuadernos ya me los estaban comprando a finales de febrero, los libros a finales de febrero o a principios de marzo. Entonces, esta ratona de biblioteca se comía los libros, me los comía. Cuando llegaba la clase del profesor, en los libros ya está todo apuntado y en orden, si tenemos suerte. Hay muchos libros que están muy mal redactados y tampoco te dan toda la información, ¿no? Pero, y si habían dudas dentro de lo que había en el libro, pues yo abría libros de consulta y revisaba y completaba la información. Tengo que ser honesta, fui una buena estudiante con buenas notas porque no estaba aprendiendo del profesor. Los profesores no tienen la capacidad de enseñarle a una persona autista de la manera en que la persona autista procesa la información. O sea, Mm. yo iba a mi clase a hacer cátedra, ya no a aprender del profesor, es decir, ya iba con el conocimiento y lo que hacía era levantar la mano para hacer preguntas, para amplificar el tema o para cosas que ya me pudieran haber quedado de duda. Pero mi aprendizaje siempre fue autodidacta. Yo en el A colegio mí no aprendí es lo que nada. me pasaba, que yo
para poder aprender una cosa que de por sí, de entrada, no me interese demasiado, Ujú. yo necesito poder crearme mi propia curiosidad, es decir, poder ser, dentro de lo que cabe, sin tampoco exagerar, poder ser un pequeño experto sobre ello, Ujú. una, aprenderlo en profundidad. A mí no me sirve de nada que me empiecen a decir, como por ejemplo en la historia de España. En la historia de España tuvimos como por lo menos 6 7 siglos de dominación musulmana Ujú. y eso te lo hacen en un tema y luego se tiran casi todo el resto del curso hablándote de chismes de la monarquía de los Austrias y de tal y cual. Ujú. Yo no quiero mirar los cotilleos de la prensa, quiero que sea todo. Si le dedicas un mes a 7 siglos, entonces el resto hasta la actualidad tienes que dedicarle otro tema y medio año a la actualidad, Sí, al siglo yo XX. también necesito profundizar los temas. ¿Alguna vez te ha pasado, por ejemplo, que estás viendo una película de Enrique VIII y pausas la película y entras a Wikipedia para ver quién era Catalina y después cuando ves en Catalina que su hermana se llamaba Atalatadita y te vas a la otra? Yo he visto películas que he comenzado a ver a las 9 de la noche de un día y he terminado de verlas a las 5 de la mañana del día siguiente porque Sí, sí. porque entre pausa y pausa que hago para ver qué cosa de la película está es real o es ficcionada y las partes en las que digo no entendí, entonces ¿quién se supone que era esta de este? A ver, déjame chequear y ya termino leyéndome, o sea, es comienzo a ver Enrique VIII y a la mañana siguiente ya sé que si se mueren 117 personas de la corona de la familia real española, la actual reina de Inglaterra se convertiría en reina de España. Entonces, Tenemos que hacer como el universo cinematográfico de Marvel, que todas las películas están relacionadas. Tenemos sí, que hacernos unos esquemas de si sí Emperatriz, ¿con qué otra película casa? sí, o sea, ¿Dónde vas, Alfonso XII? el mundo para mí es eso, funciona así. Es decir, no puedo, es como una bola de estambre donde hay varios pelos que están cortados y tengo que buscar dónde conecta ese, porque si no el hilo se rompe y ya no veo un flujo, sino veo un caos de datos. Y sin ese flujo es mi hiperenfoque. Cuando estoy hiperenfocada, que es mi estado de bienestar, o sea, una persona autista hiperenfocada es una persona que está en estado de bienestar, ¿sí o no? Es cuando no hay caos, cuando todo está ordenado, cuando todo tiene sentido, cuando tu mente está tranquila y realmente estás haciendo algo que te apasiona, estás en estado de bienestar. Exacto. Una mente Cuando, centrada, una mente en flujo. sí, en flujo, pero cuando se rompe el hiperenfoque, lo que haces es ver el mundo tal cual es. Y el mundo tal cual es no prioriza información, no prioriza inputs. El mundo es agresivo en términos de estímulos. Demasiados estímulos todos entre sí. Y si no noto los patrones de conexión y todo lo demás, pues me pierdo, salto de una cosa que yo creo que cuando un autista no está en ese estado de sobrecarga de estímulos, siento que mi mente funciona como creo que deberían que funcionan las mentes TDA cuando TDAH cuando tienen problemas, que no pueden enfocarse. Si yo empiezo a Claro, hacer una los tarea, primos. sí, cuando empiezo a hacer una tarea y no tengo un mapa de cómo voy a hacer la tarea, empiezo a hacer esto y después camino para acá porque supuestamente necesitaba algo aquí, pero vi esto y empiezo a hacer eso y después me voy para allá y empiezo a hacer otra cosa y no termino ninguna tarea. O sea, no consigo cuajar una sola tarea compleja que tenga varias cosas involucradas. Lo mismo con el inicio de tareas, que es otra de las funciones ejecutivas. Este, Iniciar y finalizar tareas es un momento concreto que supone una actividad cognitiva súper importante. Para poder hacer algo complejo,
necesitas reconocer cuál es el primer paso. Y si no, si tú ves toda la información con el mismo nivel de relevancia como la veo yo, identificar cuál es el primer paso que debes dar es súper difícil. ¿A ti no te pasa? Es decir, ya, quiero crear una página web para tal cosa. ¿Cómo comienzas? ¿Qué tienes que hacer primero? Es tan complicado. Yo desde siempre he querido hacer cómics, Ujú, digamos. También he hecho otras cosas, pero eso es como una especie de iniciativa que siempre vuelve a mi ujú, vida. Lo que pasa es que cuando yo quiero dibujar, ujú. no tengo un guión a mano y yo no estoy en la disposición mental para escribir en ese momento. Eh, y al revés, a veces quiero escribir, pero las cosas que escribo yo sé que no voy a poder dibujarlas. Para poder hacer un cómic como a mí me gustaría de verdad, tendría que trabajar en conjunción con alguien, en colaboración con alguien. Yo escribo, la otra persona dibuja o al revés. Otra Ujú. persona me escribe y yo dibujo. Pero si no, no le veo la diversión porque es- de repente cobra todo tal importancia, tan Ujú. relevancia, que se vuelve todo demasiado serio, demasiado importante como para poder Escoger, relajarme. sí, o Y sea, como no me relajo, no flujo, no no fluyo. fluyes, sí, pues. Dices, yo tengo una conocida, autista también, que decía, no puedo limpiar mi casa, necesito que alguien venga a limpiarme mi casa, ya no sé cómo hacer para limpiar mi casa. Estuvo meses tratando de encontrar una forma de decidir cómo limpiar, o sea, de encontrar una forma para que poder limpiar su casa. Y sus familiares la agredían y le insultaban y la molestaban porque su casa estaba hecho un desastre todo el tiempo. Pero es que ella no sabía realmente la función de inicio en particular. Dice, veo las cosas que tengo que hacer y mi cerebro colapsa. Entro en burnout, me quemo, pienso y no sé por dónde comenzar. Al final, ¿sabes cómo lo solucionó? Agarró y empezó a poner tarjetas en cada área y en cada cosa que había que hacer. Entonces, se despertaba de su cama y en su mesa de noche donde agarra los lentes había un cartel que dice, abre las ventanas. Eso, solo eso, recordar que lo primero que tienes que hacer es abre las ventanas. Ya hizo, abría las ventanas y después tenía otro cartel que decía tiende la cama. Y solamente con tener ese mapa de dónde está la primera tarea, dónde está la segunda tarea, cuál es la tercera, ya podía hacerlo todo. No era falta de voluntad, no era flojera, no era que fuera una cochina. Simple y llanamente, cuando veía su casa y veía todo lo que había para hacer, no podía decidir cuál era la tarea inicial. No tenía manera de saber por dónde comenzar. Entonces comenzaba haciendo algo y después terminaba haciendo algo por allá, pero lo de acá lo dejaba a medio hacer y le tomaba, a veces dice, 3 días limpiar su casa. Y vamos, es madre, tenía muchas otras cosas más que hacer que además que limpiar su casa 3 días, para que después de 3 días además su casa ya estuviera sucia de nuevo. Pero no, se perdía. Entonces, el inicio de tareas es una actividad cognitiva súper, súper importante. O sea, la gran mayoría de tareas se pueden hacer, o sea, si no consigues agarrar el inicio de tarea, es muy difícil que vayas a hacer una tarea relativamente compleja, es decir, una tarea que tenga más de un paso o más de un recurso o más de un o que implique un tiempo largo de duración, etcétera. Dice, yo también tengo muchos problemas con el tema de inicio de tareas. Por ejemplo, yo me levanto en la mañana y me levanto zombie, la verdad. Yo le llamo mi hora zombie. Me tengo que despertar 1 hora antes de que comience mi día de trabajo. Y durante esa hora me tengo que sentar y tomar mi café y no puedo hacer nada porque no puedo pensar. O sea, no tengo la capacidad de pensar.
hay una niebla mental en mi cabeza. Eh, Tomo mi café, me paso como una hora sentada y recién en ese momento yo tengo todo un protocolo para evitar, por ejemplo, yo sé que si pasa mi hora del café y abro la puerta de la oficina y me vengo a sentar a la computadora para revisar algo de mi cerebro típico, ya no hago nada en mi casa. Me sumerjo en esto y me olvido de tender mi cama, abrir mi ventana, limpiar el piso, pasarle acá el polvo, pasarle la escobilla al water y todas las demás cosas. Pero ese tema del inicio de tareas, cuando eres una persona que tiene muchas dificultades para discriminar los estímulos y decidir cuál es más relevante, cuál no, pucha, es contra difícil. Por eso es que nos, 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 nos somos tan inflexibles con las rutinas de las tareas con las que estamos familiarizados, ¿no crees? Yo no lo llamaría inflexible porque es como compararnos con gente muy flexible. Yo lo llamaría que bastante nos esforzamos como para encima andar haciéndolo de otro modo. No, cuando digo inflexibles me refiero a que, por ejemplo, cuando ya tienes un patrón de cómo hacer algo cotidiano, consistente, te moleste que te rompan el patrón. Ah, sí, pero en mi Ujú. caso, no sé otras personas, en mi caso me molesta que lo hagan, que lo hagan por inconsciencia. Sí, porque no O saben sea, cómo afecta tu tiempo y tu capacidad de hacer. ujú. Mm. Si lo hace un perro, a mí no me molesta, porque los perros son mis amigos, pero si lo hace una persona es como, deberías saber. Es que hay un tema, o sea, ya, hay cosas que te van a sacar de tu rutina y que son inevitables. Hay cosas que van a romper este patrón de comportamiento que te permite, que te facilita que alcances ciertos objetivos que tú te pones como individuo, como persona, etcétera. Los perros son un factor, como se dice, aleatorio, inevitable y no sé qué cosa, pero que las personas, por ejemplo, que estés trabajando, no sé si a ti te pasa, yo estoy trabajando en una redacción y tú me interrumpes y tengo que volver a empezar. O sea, digamos que estoy escribiendo un cuento que tiene 20 páginas, ya voy por la página 15. Me interrumpes para decirme, Bárbara, ¿sabes dónde está tal cosa? Y ni siquiera tengo que ir a ver dónde está tal cosa y todo lo demás, me interrumpiste y tengo que volver a comenzar a la página 1 y leer todo lo que he escrito hasta la página 15 para seguir escribiendo. Ah, ya, por eso yo me espero a quedarme solo en casa antes de empezar cualquier cosa. Y eso hace que por las mañanas muchas veces pues no me salga a cuenta madrugar porque voy a estar como 2, 3 horas sin poder empezar nada Sí, pues. por el miedo a que me interrumpan. Sí, a mí también. O sea, por ejemplo, eso que llaman inflexibilidad cognitiva en las personas autistas, inflexibilidad no es, ¿ah? Es más, yo tengo evidencia de que los neurotípicos son más inflexibles. A los neurotípicos no les gusta cambiar de ideas cuando esas ideas son patrones sociales. O sea, no reflexionan la gran mayoría de las veces, viven con un conjunto de atajos impuestos desde la sociedad sobre lo que debe ser valioso, lo que no debe ser valioso. Eso es algo que los autistas no tenemos. Somos mucho más flexibles a la hora de comprender que algo es diferente, que las cosas se pueden hacer de una forma diferente y ese tipo de cosas. Pero sí somos inflexibles con respecto al, al flujo de trabajo porque somos conscientes de que sin ese flujo no podemos trabajar. Por eso es que un chico autista pues, puede entrar en crisis si le estás rompiendo un flujo que le permite a él estar en bienestar. Es como si te agredieran.
Es más, es una Como ir en agresión. bicicleta. Sí, o sea, es como ir en bicicleta. Si tú estás en bicicleta y te ponen un palo, interrumpiendo la llanta, pues te vas a sacar la entremadre, porque tu cerebro, bueno, mi mente, no puede parar el flujo. No tengo la capacidad de clac, parar el flujo, ir a hacer otra cosa, regresar y volver con el flujo. Tendría que volverme a parar, subirme a la bicicleta, bueno, curarme las heridas, porque cada vez que me rompen el flujo, pues me saco la entrealma. ¿No? Dice. Entonces, no es una inflexibilidad hacia las ideas. En realidad, sí somos bastante flexibles y mucho más abiertos a la divergencia de lo que suele ser la mayoría que funciona por predominio Inercia social. social. Mm, sí, pero si hablas con una persona autista, por ejemplo, y te da la impresión de que no quiere cambiar de idea, por lo general es porque la idea que te está planteando la pensó como miércoles, ¿sí o no? Sí, muchas veces cuando yo he traducido algo, Ujú, eh, me han dicho, traduce esto. Y lo he traducido y la primera vez, cuando estaba empezando, se me ujú. ocurría una cosa, pero luego enseguida, a los 2 minutos, me daba cuenta de que en realidad era una trampa y que tenía que ir un poco más allá, tenía que profundizar en el asunto Uh-huh. y luego cuando entregaba la traducción hecha, me decían, oye, ¿y aquí no te parece que es mejor si... No, yo ya he estado ahí y he vuelto, no es Sí, así, es como te digo yo. sí, ese es el tema. O sea, no se trata de que no aceptemos ideas diferentes, pero las ideas diferentes tienen que ser lógicas. O sea, tú vienes ahorita, cuando comencé con esto del autismo, el discurso azul me agarró completito. Yo también empecé a buscar, porque la primera que fue diagnosticada fue mi hija, leí el discurso azul y pucha, empecé a hacerme ideas también y todo lo demás. Y estaba investigando y viendo y todas las demás cosas, no sabía nada de autismo. Cuando leí el primer artículo de la comunidad de autodefensores, eh, todo lo azul se me fue en una. ¡Plop! Así, sí, tiene todo el sentido, tiene toda la lógica del mundo. Alguien me dice a mí, un padre me pregunta, Bárbara, su hija, no hablante, de 6 años, dice, no quiere comer con nosotros en la mesa y no sé qué cosa, ¿tú crees que está mal? A ver, un neurotípico te diría, no, los niños tienen que pasar tiempo con sus padres y hacer sobremesa porque es el momento familiar para compartir. Pero espérate, estamos hablando de una niña de 6 años que no habla y no puede participar de la conversación de la sobremesa. Entonces, ¿qué está compartiendo? Nada. O sea, no me resulta nada difícil romper con una idea previa que se me haya enseñado o que yo haya aceptado, si tiene lógica o lo he pensado. Pero la gran mayoría de ideas que comparto, pues son cosas que ya llevo años reflexionando. Realmente tienes que ser muy creativo para presentarme algo que no haya reflexionado así nomás. Y casi todos los autistas somos hiper reflexivos. Nos presentas cualquier tema y siempre lo profundizamos. Entonces, la gran mayoría de las veces tenemos muy buenos argumentos para decir no es como como lo quieres plantear porque ya lo exploramos. Entonces, Mm. por eso la gente se hace esa idea de inflexibilidad cognitiva. Pero no, la Y verdadera aunque no lo hayamos racionalizado, uh-huh. podemos sentir que algo no va bien con eso. Las incongruencias las percibimos de una manera increíble. O sea, es horrible, le voy a ser bien honesta. O sea, eh, como sociedad valoramos las mentes críticas porque son científicas, etcétera, 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 etcétera. Pero hay espacios y lugares donde se valora en la investigación, en esto, en lo otro, en acá. Pero cuando eso te pasa todo el día y toda tu vida,
es discapacitante, la gente te odia, porque si tú entras, por ejemplo, a la fábrica de una persona y tú ves que el flujo de producción tiene un punto ciego que ralentiza la producción y no sé cómo se dice, oye, mira, este punto ciego está malogrando toda tu cadena de flujo. Y la persona te invitó a mostrarte lo maravillosa que es su gran construcción y su gran empresa, que tú entres de frente a decirle, oye, mira, esto se puede mejorar, le suena crítica, pero yo no puedo dejar de verla. Y además tengo tantas ganas de ayudarles que le digo, mira, esto está mal. Pero la gente lo asume como una crítica destructiva en lugar de asumirlo como, nada, pues soy un detector de incongruencias, sácame provecho. O sea, me acuerdo de hace unos años a un compañero de teatro, Ajá. pues yo le veía a él bastante creativo y entonces le empecé a contar, ¿sabes lo que hacían estos poetas chilenos? Pues hacían una circunferencia alrededor de Santiago Ujú. y tenían que ir, o una línea recta, y tenían que ir a través de lo que marcaba el mapa, como un juego, y a veces se colaban por dentro de las casas, Ya. y yo pensaba que él iba a decir, oh, qué interesante, podríamos hacer una cosa un poco parecida, y no me decía, ah, pues muy bien, como si, como si le estuviese diciendo, tú no eres creativo como estos artistas chilenos. De verdad, esa es la función ejecutiva de monitorización. Yo creo que esa es una cosa en la que nosotros no tenemos problemas, excepto porque no podemos pararla. Siempre que vemos un flujo de trabajo, estamos innovando, o sea, percibimos las partes donde se corta el flujo de manera automática y pucha, ya nos ponemos obsesivos con solucionarlo y eso nos causa problemas. Yo de verdad desearía poder apagar mi capacidad de ver las contradicciones del sistema. Estar viendo constantemente, sin ir muy lejos. Por ejemplo, hay una frase de Terry Pratchett que dice sobre Tiffany Dolorido, que dice, era una chica tan aguda que corría el riesgo de pincharse. Este, Mm. sí, me gustaría no ver todas las contradicciones del sistema, porque a veces eso me hace dolorosamente consciente de, no encuentro la palabra adecuada para decirlo, así que lo voy a decir de una forma coloquial y dura. Me hace conscientemente dolorosa de la mierda humana. Yo veo a las personas, por ejemplo, un grupo de jóvenes que interactúan entre sí y juegan juegos de dominio para mostrar quién es el alfa del grupo y todas esas cosas. Y yo veo cómo pasan por encima del derecho del otro. Veo que no existe una conectividad comunitaria y un ayudarse mutuo, sino que hay un juego de dominancias agresivo y dañino, donde algunos tienen ventajas y otros están en desventaja. Vivir consciente de esa realidad en tu cotidiano, en el día a día, es doloroso. Una de las grandes dificultades que tengo para socializar es que yo no puedo ir a una reunión familiar sin ver cómo los adultos abusan de los niños a los que quieren. Les hacen luz de gas, ¿cómo se llama cuando te dicen que tu opinión no vale? Minimizan sus experiencias eh, o les hacen bromas que son en realidad un juego de dominancia. Entonces, haciéndole daño a su autoestima o entrenándolos para que se conviertan en los futuros bullies. Entonces, no disfruto pasar tiempo con las personas porque esa capacidad mía de ver todos los las rupturas del flujo del sistema, de las ideas,
me hace muy vulnerable. No Ya, paso. sí, sé lo que es. Muchas actividades durante la etapa de educación, eh, como que los demás estaban en una especie de flujo de ellos, pero yo no podía entrar porque no me parecía natural esto de cumplir con los códigos que yo consideraba naturales para la comunicación y que los echasen por tierra constantemente. Sí, No puedo ser el único que se esfuerza por ser un ser humano. sí. Y eso es lo peor de todo, porque cuando eres consciente de esos breaks, de esas rupturas de lo moral, etcétera, 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 este, te conduce inevitablemente a sentirte enojado hacia los demás. Te hace sentir frustrado, te hace sentir eh, que eres el único que está ahí tratando de valorar la humanidad, mientras que el resto está haciendo todo lo contrario. Inclusive te lleva a pensamientos suicidas. Hay momentos en mi vida en los que he terminado de pensar si vale la pena seguir viviendo en este mundo, porque soy conscientemente doloroso de lo inhumano que es el ser humano. O mi hija diciéndome cosas como, por ejemplo, ¿qué valor tiene vivir en este mundo? ¿Realmente vale la pena? Para conocer personas como tú. Ay, me voy a poner roja. Este, no, sí, pero el tema es que, ¿y qué pasa cuando no estás pasando momentos donde encuentras personas que valen? Porque hay varios periodos de nuestras vidas en las que, y bueno, algunos más que otros, hay autistas que tienen la suerte de tener por lo menos a alguien que es su compañía, o alguien que les puede mostrar que hay humanidad en este planeta, pero hay muchos otros Mm. que no, y además caen en depresión y todo lo demás. Esa capacidad de monitorizar, de percibir constantemente los quiebres y todo lo demás, puede ser bien discapacitante. Es un gran Y, talento para y muchas además cosas. se junta. Y además se junta con lo de no saber por dónde empezar Sí, otra vía. sí. O sea, cuando ves todo el mundo está mal, pero además no sabes cómo puedes cambiarlo. Ya, entonces, ¿con qué comienzas? ¿Con qué organizas? ¿Qué capacidades tienes para poder hacer ese tipo de cambios, no? Sí, al final se puede convertir, o sea, cosas como esas este, pueden ser grandes herramientas. Las compañías uh, más eficientes tienen personas que tienen esa capacidad. Este, Básicamente lo que hacen es entrar a sus sistemas operativos. En Kentucky, por ejemplo, acá en el Perú, había una persona así, era un y mugre con el gerente general, entraba a las tiendas cuando le daba la gana, como le daba la gana, y lo que hacía era mirar lo que hacíamos, todo, para después ir y decir, mira, esto en el flujo está mal. Oye, en esta tienda esto de acá se debería cambiar así. Y pucha, es información valiosísima, realmente te permite crear sistemas mucho mejor adaptados. Pero cuando eso lo haces día a día, todo el tiempo, y te ves obligado a hacerlo, es sumamente discapacitante, es sumamente difícil. Más aún si no puedes inhibirlo o apagarlo. Dice, ¿cómo apagas, cómo vives cuando no puedes apagar eso? Si, por ejemplo, alguien a quien tú quieres, tu familia, de quien dependes, le paga a coima de 10 soles a un policía porque se pasó la luz roja. ¿O cómo pagas eso cuando tu mamá se cuela en la cola del mercado? Y Ah, me no, yo no complica. defiendo a los injustos. Una cosa es que se despiste y otra cosa es que se haga el loco. Sí, claro, pero dime tú, ¿qué hace un niño de 7 años cuando su mamá se cuela en la cola? Cuando lo ve Pues, haciendo algo injusto, algo que está mal. pues, en mi caso yo lo hice por miedo al infierno, pero una vez mi madre le mintió a unos policías
no, pues mi hijo tiene 10 años. Y yo le dije, no, mamá, tengo 9. Porque no puedes andar mintiendo a otras personas. ¿Qué tipo de persona te crees que eres? Pero las personas no comprenden eso. Para nosotros eso es un quiebre mental, eso nos genera angustia, ansiedad. O sea, ¿cómo son las cosas? ¿Son así o son así? Para los neurotípicos, mentir está mal, entre comillas, pero hay un montón de cosas que son mentiras, pero no les llaman mentiras. Dicen mentiras piadosas, les dicen cortesía, les dicen otro montón de cosas, pero el autista no funciona así. Es un quiebre, es una mentira. Literalmente es una mentira. Una vez mi madre estaba contando una historia de que le habían asaltado jalándole el pelo, le habían quitado el celular y eso era mentira porque me había pasado 2 días antes a mí. Y se pone a contárselo a otras personas delante mío. Y yo le digo, no, mamá, eso no te pasó a ti, eso me pasó a Juá. Me clavó las uñas en el brazo porque yo no tenía por qué desmentirla delante de las otras personas. Entonces, hay, a veces a mí me gustaría poder apagar, como hacen los neurotípicos, su, mi radar de incongruencias, porque me han Ujú. causado mucho dolor. Y a veces no solamente me causa mucho dolor, sino que, por ejemplo, empiezo a ver algo, encuentro una incongruencia, entonces tengo que navegar más profundo para solucionarla, y hay otra incongruencia, entonces tengo que navegar más profundo para... Y algo que yo pretendía dedicarle 2 horas, terminé dedicándole 4, perdiendo tiempo valioso, pero que realmente me nutrí, realmente aprendí, pero perdí eficiencia en términos de otras cosas que necesitaba hacer. No me puedo inhibir. Y la inhibición es esa capacidad de resistir impulsos concretos, de cesar la acción o todo lo demás para evitar que tu conducta te juegue en contra. Pero yo no tengo esa capacidad. No puedo. O sea, simple y llanamente las rupturas del sistema me afectan mentalmente y me hacen tanto daño mentalmente que nada, pues, o sea, no puedo. Y esto no es un tema de que yo no quiera, o sea, son 42 años tratando de aprenderme a inhibir y he conseguido inhibirme para muchas cosas porque podría ponerme en peligro serio, ¿no? Pero aún así, eso tiene un costo. La máscara autista es una forma de inhibición, es una forma de autorrepresión para ponerte a salvo, pero te pone a salvo en determinadas circunstancias para evitar que los neurotípicos hagan el trabajo de adaptarse también, pero te cobra un costo físico y mental, ¿sí o no? Claro, es una cosa de supervivencia, Mm, que podamos hacerlo cuando en casos de urgencia, de necesidad, no implica que tengamos moralmente que hacerlo siempre. sí, entonces es una cosa bien compleja. Bueno, seguimos con otro, vamos por el 8, la anticipación. Ese es otro tema bien alucinante. O sea, eh, básicamente la anticipación es esa capacidad que te permite prever de antemano cuál va a ser el resultado de una de tus acciones o las consecuencias de una de tus acciones. Y desde ahí tomar decisiones basadas en esa información. Ahora, ¿qué pasa si tú percibes el mundo de una manera completamente diferente de la de los demás? Yo sé que si digo, yo, a ver, yo no puedo anticipar cómo van a responder los neurotípicos todo el tiempo. O sea, si, ¿cómo se dice? Si digo esto, las personas pueden reaccionar enojadas, asumiendo que las estoy ofendiendo. Sí, pero yo no puedo anticipar que se van a enojar. Hay algunas cosas con las que uno ya aprende. Siempre que usas este código con este código, pero no hace eco en mi cabeza la, ¿cómo se llama? La experiencia del otro. Me he acordado Ujú.
Me he acordado de un ejemplo otra vez de Star Trek, es que es muy socorrido, es que tiene muchos ejemplos. Ujú, Hay un capítulo donde Spock y una lanzadera de tripulación, tres o cuatro con él, se encallan en un planeta, no pueden salir. ujú, Y entonces Spock, basándose en su lógica de Vulcano, de una cultura en la que las emociones se suprimen para ir por pura lógica, ujú. resulta que hace un plan y luego unos monstruos que hay por el planeta con unas lanzas van y en lugar de hacer lo que él había planeado y largarse, van y se enfadan y reaccionan emocionalmente. Y se queda Spock. Pues no sé por qué no ha funcionado. Si según mi plan tenían que haberse largado por respeto hacia nosotros. Ujú. Claro, o sea, yo no puedo anticipar la gran mayoría, o sea, con 42 años de entrenamiento en la cultura neurotípica, puedo decirte que anticipo la respuesta de la sociedad neuronormativa, neurotípica, en un 20% de las veces, no más, Es muy poco. no más, de Es que verdad. si no, ¿qué haces? Si no, te pones a pensar en todos los demás como en unos animales irracionales, a ver si así aciertan más. No, Entonces no vas a parar de encontrar. Todos los amigos se te van a volver bestias. pero es que eso es lo que pasa. Entonces ya lo que hago yo es simple y llanamente no esperar nada. No espero. No tengo expectativas respecto a las personas y lo que van a hacer. Entonces vivo en un estado absoluto de caos, de incertidumbre. Y por esa razón hay muchas cosas que no me atrevo a hacer porque estoy asustada todo el tiempo. Ya, Mm, esto he estado pensando en ello durante el último año. O sea, pensamos normalmente que cuando nos están imponiendo un tipo de pensamiento, un tipo de filosofía en la vida, es una forma de agresión. Sin embargo, cuando estamos queriendo adivinar lo de los demás, es como hacer la mitad de eso. No es una cosa que hagamos a propósito, pero también es una forma de querer superponer nuestras ideas hacia los demás y por eso nos rebota. no sé. Yo lo único que te puedo decir es esto. Yo, ah, si, si comparto cosas con las personas, eh, yo lo que hago es experimentar. Digamos que quiero lograr esto, pero no sé qué es lo que necesito hacer para que el resto de seres humanos reaccione positivamente a esto. Entonces pruebo con A, veo cómo responden. Pruebo, a veces con A responden bien algunos, responden muy mal otros. Después pruebo con B, después pruebo con C, después pruebo con D y así. Voy probando, 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 probando. Pero para no vivir decepcionándome, simple y llanamente ya no hago el trabajo de uh, tener expectativas sobre las personas. Las personas sobre las cuales tengo expectativas son bien poquitas y la gran mayoría son autistas. Es decir, yo sé que si converso contigo, puedo tener ciertas expectativas. Por ejemplo, puedo tener expectativas respecto a que si surge un conflicto, tú vas a priorizar el derecho humano y la humanidad, porque eres una persona coherente con lo que dices. Siempre en el transcurso de estos 2, 3 años que nos llevamos conociendo, tú siempre eh, reaccionas coherentemente con lo que tus palabras dicen. Entonces, me permito tener expectativas contigo. Me permito tener expectativas con mi hija, porque ella también es coherente con lo que dice. Me permito tener expectativas con mi esposo, porque a pesar de que él sí procesa el lenguaje y la conducta de una manera diferente,
porque sé que él hace el trabajo de recordar que me ama y por qué me ama cada vez que surge un conflicto, y en lugar de juzgarme conflictiva, por ejemplo, me pregunta qué es, si lo que quise decir es esto, o sea, va en busca de un entendimiento mutuo, y eso ha sido consistente. Con Mónica también me puedo, porque también es coherente con lo que plantea, pero la gran mayoría de personas que existen a mi alrededor, en mi mundo, no son consistentes. La gente te dice te quiero, pero a la hora de la hora no responden como si te quisieran, te maltratan o, o, o te atacan. Eh, Poder anticipar cómo va a reaccionar el resto del mundo, o a generarme expectativas respecto a cómo el mundo va a reaccionar, lo único que ha servido es para generarme frustración. Y la verdad es que la cantidad de autistas que no confían ni siquiera en sus propios padres, en su entorno cercano, o en aquellos que dicen soy tu amigo, somos montones. No me vas a decir que no. Pero eso es posible que sea una especie de eh, mano de la ansiedad. Es decir, Sí, claro. nosotros podemos responsabilizarnos de nuestros propios guiones en la vida, de nuestros propios scripts, Ujú. pero no podemos tomar responsabilidad de los guiones de los demás, Las por mucho respuestas. que nos facilitaría la vida. Sí, claro. Por eso es lo que te digo, o sea, hay un gran problema con este tema de las funciones ejecutivas, de la función de ejecutiva de la anticipación. Para poder hacer tareas, tú anticipas respuestas a lo que vas a hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si un niño le piden que haga una tarea? El niño lo hace lo mejor que puede, pero después el maestro, pero no cumplió con, y lo hace de una manera diferente, pero no cumplió con lo que el maestro esperaba del niño. Los neurotípicos esperan cosas de nosotros que nosotros no podemos dar, y nosotros hacemos cosas y nunca cumplimos con las expectativas que se ponen sobre nosotros. Y esto dificulta la capacidad de anticipación de una persona autista. Y por eso tenemos grandes problemas de, de funciones ejecutivas que están basadas en la anticipación. ¿Nunca te pasó que tú presentabas, que tenías miedo de presentar tareas en la escuela, por ejemplo, porque sin importar cuánto te esforzabas, nunca cumplías con la expectativa de tu maestro? Sí, y lo más triste de todo es que eran cosas que ni siquiera tenían nada que ver con la tarea. O Yo con el hacía el trabajo aprendizaje. bien, Uh-huh. sin embargo, se inventaban cosas en plan, No le pusiste el puntito. aparte, sí, no le pusiste el puntito o, o escribes los trazos de abajo a arriba en lugar de arriba a abajo. Cosas que no tienen que ver con el conocimiento que debías adquirir, sino con habilidades arbitrariamente decididas. Por ejemplo, que te pongan mala nota en el cuaderno porque tu letra no es buena, pero tus notas son buenas. Se ve que has estado trabajando, pero tu letra no es buena. ¿Eso cómo baja tu nota? Entonces, esa incapacidad que tenemos nosotros para anticipar lo que la sociedad espera de nosotros, o para poder, eh, o para saber qué respuesta nos van a dar, también es paralizante a la hora de decidir hacer tareas. Muchos chicos autistas, y ahí hablo por mi hija y por otras 4 personas, entre padres y chicos autistas que hablan conmigo con cierta frecuencia, todos presentan el mismo problema. Dice, pero ¿por qué se te dificulta tanto hacer la tarea? ¿Qué es lo difícil? Es que yo hago mi mejor esfuerzo y yo creo que está muy bien y está muy listo, pero al profesor no le gusta y no entiendo qué es lo que no le gusta. No Ujú. entiendo qué es lo que quiere. Entonces, la anticipación te permite, o sea, lo que tengo que hacer para conseguir este objetivo es esto.
Pero como no entiendes cuál es el objetivo que te está poniendo una mente que es o sea, neurocognitivamente hablando, absolutamente diferente a la tuya, entonces ya te paralizas, te da miedo, te genera ansiedad. Sientes que no importa cuánto te esfuerces, nunca vas a conseguir darle en el blanco. Ajá. Otro ejemplo, en primero de primaria, un ¿Ya? poquito después de preescolar, un ¿Ya? poquito después del kindergarten, resulta que yo, porque mi familia me compraba revistas infantiles, sabía cómo eran estos de papercraft, estos ¿Ya? modelos de que Que se hacen con papel recortabas, tridimensionales. eso es, Ujú, unos, esas hojas que recortabas por las partes que eran unas líneas continuas y ujú, doblabas por las partes que eran líneas discontinuas. ujú, Pues recuerdo una profesora que nos imprimió unos papeles con unas líneas continuas a lo largo de todo para que recortásemos por ahí, pero llegado el momento, pues donde había que doblar no puso las líneas discontinuas, entonces yo pensé que era una equivocación de la profesora y seguía cortando hasta el final y en lugar de explicarme que tenía que detenerme antes de llegar al final para hacer un farolillo, me daba otra hoja y yo seguía recortando la hoja entera, seguía y no me explicaba nunca qué es lo que quería porque no estaban las líneas discontinuas. ujú. Nosotros necesitamos una comunicación mucho más específica. Y ellos tienen una comunicación más telepática, pienso ponerlo así. Se comunican muchas cosas que no se comunican con las palabras. Saben qué esperar el uno del otro. La anticipación es una función ejecutiva sumamente importante a la hora de realizar cualquier tarea, porque al tener la capacidad de anticipar, a ti te permite tener confianza. Pero cuando no puedes anticipar al otro, y ni siquiera los profesores y los padres de personas autistas que trabajan con un autista viven en constante no saber qué hacer, precisamente porque no nos pueden anticipar. Ahora, eso es difícil cuando una persona de tu vida te hace sentir así. ¿Qué pasa cuando todas las demás personas de tu vida te hacen sentir así? Entonces, la capacidad de anticipación es sumamente importante, pero cuando estamos en un espacio interneurotipos, la capacidad de anticipación es casi nula. No puedes adivinar al otro. eh, Yo creo que en un sitio de crisol de culturas neurológicas se puede haber más comunicación que en una en la que se intenta reducir todo al mínimo común denominador. el O tema sea, es un cuando hay una sitio donde neuronorma. eso es. Uh-huh. O sea, ahorita nosotros vivimos en un crisol de neurotipos, pero hay una neuronorma que favorece el neurotipo neurotípico. Si nosotros creáramos un mundo donde no existiese una neuronorma que privilegia un tipo de pensamiento y un tipo de procesamiento, sino donde todos en el colegio, en lugar de, ¡juá! Te suelto en medio de toda la gente y ahí anda tú a ver, aprende a socializar, sino que los maestros son conscientes de las diferencias de la comunicación y de la socialización entre personas diferentes y todo, y están ahí enseñándole, diciéndole, mira, ¿te das cuenta de que Bárbara cuando dice esto se refiere a esto, esto, esto? Bárbara, ¿te das cuenta de que cuando Juanita, que es neurotípica, dice, hola, ¿cómo estás? En realidad no te está preguntando cómo estás, sino que está siguiendo un ritual. Entonces, si hubiese una educación interneurotípica, donde todos tuviesen un enfoque hacia comprender al otro. Si todos partiéramos de la premisa de nadie entiende al otro, tomémonos el trabajo de escuchar activamente, tendríamos realmente una sociedad muy rica. Pero en una sociedad multineurotipo,
¿ok? Donde uno es dominante y todos los demás se tienen que adaptar, entonces aquellos que no son dominantes, aquellos que son minoría, van a estar en desventaja porque su capacidad de anticipar a los demás y a la mayoría es mínima. Es decir, lo que crea realmente una facilidad, una fluidez y una prioridad en las personas no es el hecho de que sean mejores a la hora de hacer tareas, sino el hecho de que pueden hacerlo todos igual de bien y compartir entre ellos. El hecho de que todos tengan adaptaciones a sus diferencias, número uno, y dos, que a la hora de conversarlo, a la hora de ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a trabajar, tengamos en cuenta de plano que no pensamos igual. Para mí, como autista, ser tolerante e inclusiva con las personas neurotípicas no me resulta tan difícil porque cada vez que hablo con uno de ellos, hago el trabajo cognitivo consciente de recordar que ellos no procesan el mundo como yo. Antes de aceptar eso, yo vivía resentida con las personas neurotípicas. Vivía resentida con que pudiesen hacerse de la vista gorda cuando pasaba una injusticia. Ahora ya no, porque ahora me doy cuenta de que es un sistema de protección que ellos tienen para no vivir constantemente en burnout y quemados como yo. Comprendo por qué necesitan la capacidad de trivializar y soy tolerante porque respeto su proceso y su neurotipo como otra variable válida de la especie humana. Pero tengo que partir de la premisa de que yo no los entiendo y aunque no los entienda, debo respetarlos. El problema está que la anticipación siempre va a ser complicada. Nunca sé qué puedo esperar o no esperar de una persona que tiene un neurotipo completamente diferente al mío. A mí me gustaría que los neurotípicos también dejaran de anticipar qué esperar de mí, como si yo fuera una neurotípica, porque si ellos dejaran de tratarme, como, o sea, de esperar de mí que me comporte como si fuera neurotípica, yo no los decepcionaría tanto. Y bueno, sí, eso es paralizante no saber cómo va a reaccionar el entorno a cada cosa que tú haces. Y eso disminuye tu capacidad de hacer las cosas. Si tú vives solo en tu casa, por ejemplo, y ordenas la casa, distribuyes la casa para tus necesidades, todo es perfecto. Pero si no vives solo en tu casa y tienes que atender, a la hora que ordenas tu casa, tienes que atender la casa para ti, pero también para todos los demás. ¿Qué tanto confías en tu capacidad de anticipar cómo los demás van a reaccionar? Es imposible. ¿Ah? O sea, la anticipación es importante para al realizar tareas, pero una persona autista desde muy pequeño aprende a tener miedo de anticipar. Entonces no desarrollamos la capacidad de actuar, nos da miedo porque no sabemos cómo va a reaccionar el entorno, nos paraliza, nos genera problemas de autoestima y ese montón de cosas. Bueno, seguimos con el siguiente punto porque creo que a esta anticipación le hemos dado un montón, el de flexibilidad. Acá no estoy hablando de la inflexibilidad cognitiva como la dicen los manuales, sino estamos hablando de la función ejecutiva de flexibilidad. Es la capacidad de ser flexible, que nos permite cambiar nuestro modo de actuar o pensar ante posibles cambios ambientales o modificar las acciones que ya estaban en marcha. Eso sí es una dificultad real para mí. Yo necesito comenzar algo y terminarla. Las interrupciones en medio rompen el flujo y me sumergen en el caos. ¿A ti te pasa? Sí, bastante. A mí nunca he tenido tantas ráfagas de furia como cuando estaba contento haciendo una cosa y me han interrumpido. Se rompe el flujo, o sea, es sobrecargante. Es para mí,
Originalmente la gente piensa que lo único que sobrecarga a las personas autistas son los estímulos sensoriales, pero la verdad es que te sobrecargan también los estímulos emocionales, o sea, tener mucha furia, tener mucha frustración también te genera sobrecarga, o sea, estrés, pero también te sobrecargan los estímulos cognitivos. Eh, Cuando yo proceso algo, proceso mucha información al mismo tiempo. Es como si ocupara toda la memoria RAM de mi procesador. Entonces, si yo estoy ocupando toda la memoria RAM de mi procesador y tú quieres poner un video en ese momento y me jalas memoria RAM, puta, se me cuelga la computadora. O sea, no proceso información sutil. Mi mente nunca procesa información ligera. Siempre procesa ríos de información. Cada vez que pienso en un tema, ocupa toda la memoria RAM. Sí está familiarizado con la memoria RAM, ¿no? Sí, hace unos años leyendo el libro Neurotribus Ya. de Silverman, Ujú, utilizaba esta analogía de la memoria, ujú. diciendo que en unos casos, eh, bueno, no tengo en este momento suficiente memoria RAM para explicarlo, pero en el libro te explica muchas cosas. Ujú. Me he acordado de una cosa que hablamos en el intento anterior, pero creo que ahora mismo no entra en el tema. Ah, no importa, dilo. Aunque no trate de lo que estamos hablando. Sí. Bueno, em, era un ejemplo que no me acuerdo de en qué apartado iba, pero a mí me parecía muy interesante. Era de que a mí me gusta más la animación, em, sobre todo si es con animación minimalista. A mí no me Ajá. gustaban nunca las series de animación tipo El Príncipe Valiente, que eran unos diseños muy realistas, porque me parecía que tenía que ponerle demasiada atención. Tenía que andar fijándome en un montón de detalles. Era Eso va peor en el apartado de toma de decisiones. Viene Porque, después. sí, porque hablábamos de que nosotros percibíamos todo con mucho detalle y por esa razón teníamos demasiada información al mismo tiempo y que por esa razón habíamos muchos nosotros que, bueno, yo también tengo el mismo tema que tú, que prefiero que mi entretenimiento esté Está basado, estilizado. esté estilizado, simplificado y minimalizado para poder concentrarme en la historia y ya no en todos los conflictos visuales del personaje y esas cosas. Y justo dijiste, ¿te acuerdas lo de las fotos? Eso coméntalo porque sí está muy bueno. Sí, recuérdamelo, que quiero cerrar esto porque se hilaba con otra cosa. Entonces, ¿por qué otra razón por la que nos puede gustar más la animación? Porque en la animación estás viendo un personaje y es lo único que ves. Es una expresión, un gesto de la cara puro. Uh -huh. No como pasa en el cine de acción real o en el teatro, que estás viendo la expresión del personaje, pero también puedes confundirte con expresiones y manierismos del mismo actor. Decía Konstantin Stanislavski que un actor tiene que, para poder enfrentarse mejor a los personajes, tiene primero que estudiarse a sí mismo y de algún modo neutralizar de cara afuera Sus rasgos. sus gestos inconscientes que todos tenemos, pequeños gestos aquí y allá en la forma de mover las manos, que dentro de un personaje no significan nada, Uh -huh. pero si se mezcla, está, quedas peor. Tienes estás, que hacer viendo una un, tabula rasa. estás viendo un personaje incongruente porque al mismo tiempo está lo actuado y el actor. Y es como el payaso triste. La máscara tiene una sonrisa, pero el payaso está triste. Entonces, ¿qué estás viendo? ¿Algo feliz o algo triste? Y te da mucha información. Y esto
de aquí ha venido esta incongruencia en los estudios del siglo pasado, que decía que los niños autistas no reconocían bien las emociones, pero hace poco leí que es bastante probable que esto se deba a que los niños neurotípicos que estaban en el grupo control de las estadísticas de las pruebas estas, cuando les enseñaban la foto que representa, y voy a subrayar esto, que representa la sonrisa o que representa el llanto, decían, aquí sonrisa, aquí llanto. Mientras que el grupo neurodivergente, oye, tenemos que considerar que a lo mejor estaba leyendo la emoción representada, más luego las emociones que leía de fondo en el actor. Porque nuestra percepción es más detallada. O sea, ¿qué tal si un actor se le acaba de morir su mamá y sale al escenario a representar a alguien que está muy feliz? Independientemente de qué tan buen actor sea, habrán rasgos de esos sentimientos que están ahí, de esa tristeza que está ahí. Y nosotros no vemos solo la sonrisa, vemos cada rasgo de manera detallada, sin filtro. Es como si los neurotípicos tuvieran la capacidad de coger una parte de la información que es prioritaria y reducir todo eso. Tiene una visión reduccionista de lo percibido, mientras que yo a veces no entiendo si una persona está feliz o triste, porque puede estar sonriendo, pero veo en sus ojos tristeza, o veo ciertas arruguitas, o la veo ojerosa, o veo que está descuidada su ropa, algo que normalmente no lo está. Son tantos detalles. Las personas nunca sienten una cosa, no es que es feliz, triste, enojado, ¿sí o no? Sino que las emociones son mucho más complejas que eso. No es lo mismo decir que estás frustrado que decir que estás enojado. Y los niños autistas pues no tienen las palabras para explicar frustrado. Entonces le dices, ¿estás molesto? La frustración es una de los sentimientos que se pueden encasillar dentro del estar molesto para los neurotípicos, pero no es la misma sensación. O sea, estar molesto implica que hay un objeto hacia el cual diriges tu ira. Estar frustrado es sentirte maniatado, independientemente de que exista o no un objeto afuera hacia el cual diriges tu ira. Entonces, son sensaciones completamente diferentes, pero nosotros no las percibimos de manera generalizada como lo hacen las personas dentro de la neuronorma. Y sí, pues eso puede generar un montón de complicaciones. Y casi todos los problemas con las funciones ejecutivas provienen precisamente de esta percepción sin filtro, sin generalizaciones. Una percepción detallada hace que sea difícil iniciar las tareas, hace que sea difícil tomar decisiones, hace que sea difícil flexibilizar ciertos cambios. ¿Por qué? Porque cuando ya conseguiste organizar toda una cosa compleja, volverte a poner a organizarlo todo de nuevo, de una nueva manera, no, gracias. O sea, es como mi calendario anual de comidas, que la hago para todo el año. Si tú me lo botas, me dices, no, ¿sabes qué? Tienes que poner, ya no puedes poner este ingrediente porque ya nunca va a haber. Tengo que volverlo a hacer y me tomó una semana hacerlo. No voy a... Y durante una semana voy a comprar comida en la calle. Mientras hago el nuevo calendario, porque ya no sé qué voy a cocinar, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, no es ese tema. Pero bueno, entonces sí, las funciones ejecutivas tienen mucho que ver con la capacidad para filtrar o priorizar estímulos, ya sean emocionales, sensoriales,
Por ejemplo, mi hijo no le gusta salir a la calle, todo el día está metido en su casa. Cuando tú le preguntas al hijo por qué no le gusta salir a la calle, me dice, odio el ruido de la ciudad. Nunca sé cuándo alguien va a tocar un claxon detrás mío y me va a hacer saltar, haciéndome sentir vulnerable. Obvio, ¿quién quiere ser flexible así? Si cada vez que salieras a la calle te agarrara, o sea, nunca sabes en qué esquina te van a agarrar a golpes. ¿Serías flexible y querrías salir a la calle? No, pues, yo no. No sé, eso es bastante complicado. Pero bueno, básicamente la conclusión y lo que queríamos contarles acá es que estos problemas para realizar tareas no son flojera y no son falta de voluntad. No voy a decir que no hayan personas que no sean flojas, pero la verdad es que yo no creo que existan personas que sean flojas. Yo creo que todas las personas que tienen problemas disruptivos de alguna manera o dificultades para hacer cosas, tienen alguna razón por la cual está pasando y necesitamos explorar cuál es esa razón. En el caso particular de las personas autistas, las funciones ejecutivas son algo que hasta donde se ve en la comunidad autista y comentamos entre nosotros cuando hablamos de personas autistas, todos las presentamos. No conozco ahorita ningún autista que esté en un estadio o proceso de autorrevisión de sus dificultades que no haya reconocido que tiene problemas con las funciones ejecutivas. Y básicamente, ¿qué se siente cuando tienes un problema con las funciones ejecutivas? Pues teníamos un artículo ahí que se llama 14 pasos para hacer un café. Cuando tus funciones ejecutivas están fallando, que por lo general fallan más cuando estás en burnout, cuando estás muy cansado, se siente como si para preparar un café ya no fuera un paso 1, prepara el café, sino paso 1, busca el café en la estante de no sé qué cosa. Paso 2, busca, ves todo desagregado. Y cuando ves una pequeña tarea de forma desagregada, como la vemos nosotros, pues sí, se ve más complicada. Y si estás ansioso, nervioso, preocupado, pues las cosas que se ven más grandes dan más miedo y uno duda de que tenga las cucharas o la energía para poder enfrentarse a eso y eso hace que se retrasen muchas de las cosas que queremos hacer. Entonces, es cuestión de eso, de revisar las funciones ejecutivas. Investiguen con sus hijos, sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Es importante conocer las funciones ejecutivas y para poder, a mí me ayuda mucho. Soy una persona con muchas herramientas para las funciones ejecutivas por 2 motivos. Primero que nada porque mis problemas con la función ejecutiva son graves y las tengo desde muy, muy, muy pequeña. Así que sí tuve que desarrollar herramientas para sobrevivir. Y en segundo lugar, porque tuve la suerte de llevar una carrera que incluía planificación estratégica. Y planificación estratégica es básicamente lo que los neurotípicos hacen de manera instantánea, pero de manera cognitiva, porque las empresas lo hacen de manera cognitiva. Entonces empecé a usar eso conmigo y bueno, pues eso me funcionó. Pero antes de descubrir la planificación estratégica, yo soy doña alarmas. O sea, abro mi celular y van a encontrar alarma para desayunar, alarma para almorzar, alarma para cenar, alarma a las 10 de la mañana porque tienes reunión con Morado Valdeiglesias, alarma a las 8 de la mañana porque tienes que programar la publicación de mi cerebro atípico. Y así. Entonces, y si no pongo todas esas alarmas, pues no funciono. Entonces, y bueno, y tengo un montón de listas, sistemas de planificación y otro montón de cosas que me han ayudado mucho. Si tienen problemas con eso, autistas, yo lo recomiendo desde mi experiencia. Eso no quiere decir que realmente funcione para todos,
pero sí creo que llevar cursos de planificación estratégica desde un enfoque en el que tu empresa eres tú, te ayuda mucho, te ayuda a generar tus propias rutinas adaptadas a tus necesidades y te permite tener la oportunidad de ponerte tus propias metas. Y eso. ¿Algo más, Morao? Sí, que además de aprender en sitios escritos por gente autista, yo tengo que recomendar en esto de las cosas de las funciones ejecutivas, se puede encontrar información y consejos bastante buenos en sitios escritos por gente con TDA. Porque, Sí, es una claro, buena idea. Ajá. de algún modo están más especializados en esas cosas. Y entonces te ven muchos consejos en plan, el sistema Pomodoro, de hacer una cosa que dan 5 minutos y el pollito pilla. Y así, Sí, sí, las sí. alarmas. Me parece Es muy útil. un gran aporte, sí. No se me había ocurrido. Mira, voy a empezar a buscar más. Tal vez pero pueda mejorar mis herramientas para cuando tenga colapsos. Yo ese es uno de mis grandes problemas. Yo tengo un colapso y todas mis herramientas se van al cazo. Bueno, eso sería todo por hoy día. Eh, Morado, mil gracias por acompañarnos, compartir con nosotros. Espero que esta no sea la última vez. Realmente me encanta conversar contigo. También me gusta mucho leerte y escucharte en el programa. A todos nuestros seguidores, ojalá que este recurso les haya parecido útil, que los ayude a comprender, si son padres, un poco sobre lo que puede estarle pasando a sus hijos, a aquellos que son autistas, que también tienen dificultades con las funciones ejecutivas, que les ayude un poco a entenderse y también a perdonarse, ¿no? Porque realmente esto se vive como una autoflagelación. A todos nos ha pasado. Tienen que saber que es una discapacidad real y que no te hace menos, ni eres más flojo, ni eres una mala persona, ni tienes poca voluntad. Lo que necesitas es encontrar herramientas adaptadas para tus diferencias, como cualquier otra discapacidad. Hagamos un poco de trabajo de querernos más. Y bueno, si les ha gustado el video de hoy, no se olviden que subimos un video cada jueves. Y así que si no se lo quieren perder, no se olviden de suscribirse y activar la campanita o hacerle clic en el logo de mi cerebro típico que va a salir después, ¿no? Y eso sería todo. Gracias por llegar hasta el final. Y gracias a los patrocinadores que nos están apoyando cada mes desde el Patreon, el PayPal y ahora también desde el Coffee. Todas las ayudas que nos dan, por pequeñas que sean, nos permiten llegar más lejos con ese mensaje de aceptación y derechos humanos para todos los autistas. Si quieren participar, les dejamos los links en la descripción del video.